Miren qué bendición, hermanos, aquí estamos nuevamente. Eso significa que el Señor está cuidando de nosotros. Eso significa que nos está dando vida, nos está dando salud y la oportunidad de estar juntos, conectados a través de las redes para escuchar este mensaje. Y es por eso que yo me siento muy contento, muy alegre, porque el Señor sigue bendiciéndonos a través de todos esos obstáculos que hemos tenido a través de la pandemia que todavía no ha sido superado en el mundo. Así que gracias a Dios por estarnos acompañando, gracias a usted por estarnos acompañando en esta hora. Vamos a orar. Amoroso Padre Celestial, en estos momentos pedimos tu bendición y no solamente tu bendición, pero también tu dirección al meditar en tu palabra. Que tu Santo Espíritu nos ayude a comprenderla mejor, pero también la habilidad en nuestros corazones para poder guardarla como nuestro especial tesoro. Entonces bendice a cada uno de los que nos están escuchando, donde quiera que se encuentren, que tu bendición sea con cada uno de nosotros y que tu palabra pueda traer bendición a nuestras vidas, las enseñanzas que puedan fortalecer nuestra vida espiritual contigo, nuestra comunión contigo, pero también nuestra fe y sobre todo el hecho que pueda ayudarnos para seguir proclamando el mensaje de salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Oramos, Señor, para que tú nos ayudes. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. En esta hora quiero que meditemos en un tema que yo le he llamado orden divino para amar. Orden divino para amar. O sea, la capacidad que usted y yo tenemos como hijos de Dios de amar viene de Dios. No solamente la capacidad, no solamente el amor que ha derramado en nuestros corazones, sino también viene la orden para que ese amor no pueda ser encapsulado en nuestros corazones y que se quede ahí en forma egoísta, sino que podamos nosotros vertir ese amor a todos aquellos que nos rodean y que ellos a la vez puedan ser bendecidos como nosotros. En la mente de muchas personas el amor es simplemente una emoción, un sentimiento que no se puede forzar, una emoción que puede ir y venir. Algunas veces hemos escuchado decir en algunos testimonios de personas que ya están teniendo conflictos en su vida matrimonial, que les han dicho, ya no te amo. Qué interesante expresión. Sin embargo, se nos manda a amar. Es una orden divina, no es una opción. No es que si tú quieres, no es que si tú puedes, no es que si tienes tiempo, no es que si tienes personas empáticas en tu entorno para que puedas amarles. El Señor dice que nosotros debemos amar a los demás porque es una orden. Y no solo en el sentido de una buena voluntad activa, pero también en el sentido del cariño, de la amistad. Es común distinguir entre estas dos palabras griegas que expresan amor. Por ejemplo, el amor ágape, buena voluntad o una voluntad activa, como la que se manda, como lo que se tiene, que es espontáneo, que no lo hacemos por intereses, no es porque la persona nos cae bien, sino porque Dios ha derramado su amor en nuestros corazones y nosotros debemos amar aún a aquellos que no nos simpatizan. Tenemos que amarlos, es orden divina, así que no podemos hacernos a un lado. Entonces tenemos que estar hablando la diferencia entre amor ágape, el amor perfecto, desinteresado, como es el amor de Dios, pero también el amor fileo, como aquella que expresamos fraternalmente o en el ámbito de la familia. Estamos con esta orden. El Señor Jesús nos da la orden de amar. Y sí, amar. ¿A quién debemos amar? Debemos amar a Dios y debemos amar a Jesús. Se nos ordena amar a nuestro Señor.
porque dice que debemos amarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser. Es lo que dice la palabra del Señor. Pero también se nos ordena amar a nuestra familia. Dice la palabra del Señor que debemos amarnos unos a otros, pero más a los domésticos de la fe, más a nuestra familia. Se nos ordena el amor ágape al prójimo en Marcos capítulo 12, versículo 31. Y el amor fileo a Jesús y a la familia está en 1 Corintios capítulo 16, versículo 22, o Mateo también capítulo 10, versículo 37. También se nos ordena amar. La orden divina no solamente es amar a Dios sobre todas las cosas y a Jesús también, y expresando nuestro amor a través de la obediencia a sus mandamientos, sino también somos ordenados. Hay un comando, una orden de amar a nuestra comunidad. Se nos ordena amar a nuestro prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice las Escrituras. Pero no solamente a nuestro prójimo, a nuestro próximo, porque a lo mejor nuestro próximo es el que nos cae bien, es el que buscamos, es el que procuramos, pertenece a nuestro círculo de amigos. No, es un amor que debe expresarse a todos aquellos a quienes tengamos alcance. Se nos ordena entonces, inclusive, mis amados hermanos, se nos ordena amar aún a nuestros enemigos, como dice Mateo capítulo 5, versículo 44. Amar entonces, dice la palabra del Señor, amar a Dios, amar a Jesús y amar a nuestra comunidad, pero también amar en nuestra familia. Fíjense que Pablo a los Efesios capítulo 5 dice que debemos amar. A partir del versículo 21, cuando dice someteos unos a otros por amor, el apóstol Pablo a los Corintios dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo. Y a la mujer le dice que deben amar a sus esposos y deben someterse a la autoridad de la cabeza del hogar, pero a través de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Someterse en el Señor. Lo mismo dice también para nuestros hijos, que nosotros debemos amar a nuestros hijos, amar a nuestros padres, a nuestra madre, a nuestros hermanos, a nuestra familia. Yo sé que en estos tiempos estamos tan acostumbrados a desconectarnos. Hoy en día, ya tiene varios, diríamos, 2 o 3 décadas en donde yo he notado más que la tendencia es desvincularse del seno familiar. Con mucha razón decimos y hablamos acerca de el nido vacío. Y es que nuestros hijos crecen y tienen que estudiar, tienen que ir al colegio, tienen que dejar el seno del hogar para irse a preparar, y luego otros tienen que ir a trabajar a otros lugares porque en donde viven no encuentran trabajo. Entonces están desvinculados, y otros simplemente aunque vivan en la misma ciudad, solamente le dicen los muchachos a sus papás: papás, me voy a ir a vivir a un apartamento, ya renté un apartamento, nada más te aviso que a partir de mañana ya no voy a estar aquí. Fíjese, y eso hace que se dificulte esos lazos amorosos, que se fortalezcan, porque dicen que de la vista nace el amor, y nosotros con el trato y con el tiempo podemos fortalecer nuestra capacidad amorosa con nuestras familias. Así que lo mismo sucede, no solamente que los padres ya no tengan tanto acercamiento con los hijos, o los hijos con los padres, y así sucesivamente. El enemigo está tomando ventaja para resquebrajar la unidad, la familiar, y las expresiones amorosas, para luego convertirlos en hogares disfuncionales por la falta del amor que Dios ha derramado en nuestras vidas, en nuestros corazones. Entonces, debemos tener presente eso: amar a Dios, amar a Jesús, amar a nuestra comunidad,
amar a nuestras familias, pero también amar a los hermanos de la iglesia. Y ese es el amor ágape, como dice también el Señor, dice, en esto conocerán que son mis discípulos, si tuvierais amor los unos a los otros. En Juan 13:34 encontramos esto. Debemos ser bondadosamente afectuosos, amorosos, amándonos unos a otros, como dice también, por ejemplo, si usted busca en su Biblia la epístola a los romanos, se dará cuenta que ahí el Señor nos dice en su palabra, nos dice lo siguiente, escuchen con atención, o si tienen sus Biblias pueden buscar el pasaje, es Romanos capítulo 12, versículo 10, donde leemos lo siguiente, escuchen con atención, dice aquí 12:10, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Cuando dice Pablo que debemos amarnos con amor fraternal, ese amor debe ser práctico, debe expresarse a través, como dice aquí en el versículo 12 de Romanos 10, como cuando dice lo siguiente, podemos ver aquí 12:10 dice lo siguiente, la palabra del Señor, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. O sea, el amor se expresa a través de la preferencia los unos a los otros. Que no seamos egoístas, que no amemos los primeros lugares, que no seamos los primeros en todo. Cedamos el paso a las personas mayores, cedamos el paso también a las damas. Vamos a darles preferencia a los enfermos, vamos a darle preferencia a los visitantes cuando estamos en el templo. Por eso dice que debemos amarnos con un amor fraternal unos con otros, pero que ese amor pueda expresarse en términos, como dice la palabra del Señor, de preferencia los unos a los otros. Y eso también va a ayudar a sanar, a quitar, a sobreponernos. Puede ser la vacuna contra el egoísmo, contra la avaricia, contra muchos otros pecados que nosotros practicamos, la preferencia los unos a los otros. Pero también la palabra del Señor nos enseña a amar. Y nosotros somos enseñados a amar por parte de nuestro Dios. Por eso dice la palabra del Señor, si ustedes ven lo que dice el apóstol Pablo en primera a los Tesalonicenses, si buscan ahí la carta a los Tesalonicenses capítulo 4 versículo 9, dice es la primera carta de los Tesalonicenses 4:9, dice lo siguiente, mis amados hermanos, permítame tantito porque se me pegó la hoja de la Biblia, pero ustedes pueden buscarlo, es Primera Tesalonicenses 4:9, donde a la letra podemos leer lo siguiente y podemos ver lo siguiente. Miren, la palabra del Señor dice así, permítame tantito, déjenme buscarlo, es 4:9 de la primera carta a los Tesalonicenses. Ya lo logré, está pegada la hoja. 4:9 dice, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Ya lo leyó, lo voy a leer una vez más. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Pablo está enforzando, está recordando, pero dice, no porque lo digo yo, sino porque ustedes lo han aprendido de Dios, que debemos amarnos los unos a los otros. También Jesús nos enseña a amar. Por eso dice en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 3, versículo 16, nosotros leemos lo siguiente, escuchen con atención, usted puede buscarlo en su Biblia. Primera de Juan 3:16, no es el Evangelio, no es el Evangelio de Juan,
es la primera carta 3:16, donde dice lo siguiente: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Ahora, miren, en el primer versículo dice que Dios nos enseña a amarnos. Hemos aprendido de Dios. En el segundo versículo nos enseña que Jesús es el que nos ha enseñado y ha puesto su amor por nosotros, porque Él nos amó primero. Pero también podemos ver que el apóstol Pablo también nos dice lo siguiente, nos enseña a amar, como dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 5, versículos Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2. Ustedes busquen en sus Biblias y veamos lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2, donde dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Andad en amor, como también Cristo nos amó. Entonces, Pablo está una vez más enfatizando el amor fraternal entre los hermanos cristianos. Debemos amarnos unos a otros. Así lo enseña la palabra del Señor. Y nosotros podemos ver que también el apóstol Pedro nos ha enfatizado esto. Cuando dice en la primera carta de Pedro, nos enseña a amarnos unos a otros. En el capítulo 1, versículo 22 dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Pedro también está enfatizando el amor fraternal. Y nosotros podemos ver, por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 8 de la primera de Pedro, 4:8 nos dice la palabra del Señor: y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. El ingrediente indispensable en las relaciones fraternales, en las relaciones con nuestros hermanos, es el amor, como dice la palabra del Señor. Y hay otros cristianos también que nos han hablado. Por ejemplo, Tito en el capítulo 2, versículos 3 y 4 nos enseña que debemos amarnos unos a otros. Otros cristianos, como por ejemplo Pablo a Timoteo, cuando dice que debe ser ejemplo a los cristianos en palabra, pero entre toda la lista que da el apóstol Pablo, menciona también el amor. El tercer pensamiento que tenemos para esto es cómo desarrollar el afecto, el amor en nuestros corazones, para expresarlo a Dios, para expresarlo a nuestra familia, al Señor, a nuestra familia, a la comunidad, para expresarlo en nuestra iglesia, para expresarlo a los hermanos unos a otros. Miren mis amados hermanos, hay muchos pasajes de la Biblia que nos hablan de esto. Por ejemplo, en la segunda carta de Pedro, el discípulo o el apóstol enfatiza una vez más el amor cuando dice en segunda de Pedro 1:7, dice lo siguiente: a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. O sea, el amor no es un simple afecto fraternal a secas, es más que afecto, es amor. Algunas veces dicen: ¿me amas? Pues me simpatizas. Algunas personas expresan el afecto así: sí, me simpatizas, no te odio. Entonces, si no te odio, pues es que me simpatizas y tengo afecto por ti. Pero eso no es la expresión del amor que el Señor quiere de nosotros. Debemos amar primeramente a Dios y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pero de todo corazón. Debemos tener y ser intencionales en las expresiones de nuestro amor, de tal manera que nosotros podamos estar
también testificando y dando ejemplo a los de ahí afuera, a los no creyentes, a través del amor de Dios en nuestros corazones, expresado en cada uno de los que nos rodean. Y repito, aún para nuestros enemigos. Como conclusión, nosotros podemos decir lo siguiente: no podemos excusar la falta de amor sincero hacia Jesús, tratando de poner pretextos u obstáculos para no amar a Jesús, o para no amar a nuestros hermanos, o no amar a nuestra familia. Haciendo una distinción entre el amor ágape, el amor desinteresado, y el amor fileo, el que nosotros sentimos por los lazos afectivos, inclusive, ¿por qué no?, los lazos de sangre que nos unen y que nos invitan y que nos desafían y que aprendemos a amar a nuestra familia. Donde nos falta amor sincero hacia Jesús, nuestros hermanos y los miembros de la familia también sufren la carencia de estas expresiones de amor. Necesitamos reconocer la deficiencia, la carencia de amor los unos a los otros, como una expresión, como una evidencia de inmadurez espiritual. Si tú eres maduro espiritualmente, entonces vas a tener suficiente amor para amar a todos como el Señor nos manda en su palabra. Cuando necesitamos aprender a amar a los demás con un amor sincero. Miren que el Padre nos demostró su amor, el Hijo nos demostró su amor, el Espíritu Santo imparte amor en nuestros corazones a través del fruto, pero también nosotros debemos corresponder, debemos ser canales de bendición, canales de expresión de este amor que Dios ha derramado en nuestros corazones. Sobre todo, recordando que amar es una orden divina para cada uno de nosotros. No es opción, no es alternativa, no es si quieres o no quieres, es que el Señor desea, anhela que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado, que también así nos amemos nosotros. Entonces, le invito, sí, en su mente, en un momento dado, por ejemplo ahorita, viene a su mente alguien con quien usted ha tenido una desavenencia, ha tenido algún conflicto, ha tenido, pues no sé, han discutido por algo, se han dejado de hablar, o sienten rencor en sus corazones. Entonces lo que no pueden hacer es pedirle a Dios, primero, que les ayude a perdonar a aquellos que ustedes se resisten a amar, y luego que les ayude para poder amarlos con el amor con que Dios también te ha amado a ti y me ha amado a mí. Que todos procuremos el amor fraternal. Orden divino es amar. Amar a Dios, amar al Señor, amar a nuestra familia, amar a nuestra iglesia, amar a nuestra comunidad, amarnos, aún amar a nuestro enemigo. Oremos. Padre amoroso y bueno, en estos momentos que hemos hablado acerca del amor, contigo no podemos mentirte, Señor. Cuando decimos que te amamos, debemos demostrarlo guardando tus mandamientos. El Señor Jesús recriminó a algunas personas cuando decían Señor, Señor, y dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Porque hay mucha gente que se dirige a Jesús, pero no con un corazón sincero, sino de una manera hipócrita o de una manera falsa. Pero ayúdanos, Señor, para que nosotros podamos dirigirnos a ti con ese amor que tú has puesto en nuestros corazones, un amor sincero, y un amor sincero expresado también en nuestra familia y con nuestros hermanos en la iglesia y con todos aquellos que andan perdidos en sus delitos y pecados. Que eso nos mueva también para compartir el mensaje de salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, para tener un corazón amoroso,
y expresar amor a todos aquellos que están en nuestro entorno. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Me amaste, Dios, sin rumbo y dirección. Me amaste, Dios, te traicioné, Señor, y me amaste, Dios. En vergüenza y dolor viniste a mí. En medio del temor viniste a mí, tu rostro pude ver, viniste a mí, tu amor nunca cambió, viniste a mí. Perfecto amor, perfecto amor, quita todos mis temores. Perfecto amor, quita todos mis temores. Me viniste a salvar, me amaste, Dios, me viniste a rescatar, me amaste, Dios, moriste en la cruz, me amaste.